A continuación, mi equipo y yo vamos a estar presentando nuestro proyecto final de la materia de métodos estadísticos. Mi equipo está conformado por Alan Michel Reyes Torres, María Teresa Martínez Pineda y su servidor Otmar de la Rosa Castillo. Nuestro título del proyecto es La Universidad UPAEP está enseñando en sus planes de estudio de ingeniería de software y sistemas computacionales los lenguajes de programación más solicitados y más usados en el ámbito laboral. Ok, para esto es importante establecer un contexto, un background sobre qué son los lenguajes de programación y la programación como tal. Eh, bueno, como primera idea, las computadoras. Las computadoras solo entienden un lenguaje, que es el lenguaje de ceros y unos. Y los lenguajes de programación se encargan de traducir ese lenguaje de ceros y unos a comandos que nosotros como programadores podamos entender y así podernos comunicarnos con mayor eficacia con la computadora, ¿no? Como ejemplos de lenguajes de programación, pues está C, C++, Python, Java, HTML, entre otros que se me han de estar olvidando. Y ahora, ¿por qué no hay nada más un lenguaje de programación? Bueno, existen varios. ¿Por qué? Porque cada lenguaje de programación tiene una utilidad diferente. Está hecho para algo en específico. Y es por eso que nosotros como programadores no solamente nos debemos de encasillar en un lenguaje de programación. Ahora mismo en las industrias no nada más te piden que sepas un lenguaje de programación. Eh, para las empresas es importante que sepas demasiados lenguajes de programación. Eh, Ahora, nuestro objetivo principal es conocer cuáles son los lenguajes de programación, como dije antes, más solicitados en las empresas. ¿Para qué? Para que nosotros como estudiantes nos forcemos a aprender estos lenguajes de programación y también saber cuáles son los lenguajes de programación que los alumnos quieren aprender y que no se encuentran en el programa de estudios de estas dos ingenierías. Eh, También tenemos como objetivo identificar cuáles son las áreas de oportunidad en el ámbito de la programación de los alumnos de la UPAEP, de estas dos carreras. También saber cuáles son los lenguajes más utilizados, los más solicitados. ¿Por qué no también? Bueno, después tenemos nuestra población objetivo. Nuestra población objetivo son todos los alumnos que entraron a estudiar Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales en otoño 2021 en la Universidad UPAEP. Después planteamos nuestras variables de estudio. Nuestra variable cualitativa son los programas solicitados por las empresas a los egresados de Ingeniería en Software y Sistemas Computacionales. Y la variable cuantitativa es el número de lenguajes de programación que los estudiantes de Ingeniería en Software y Sistemas Computacionales que entraron a UPAEP en otoño 2021 dominan. Una vez obteniendo las variables, planteamos nuestras tres hipótesis de investigación. La primera hipótesis de investigación que nosotros planteamos es que los lenguajes de programación que están en el plan de estudios de la Universidad UPAEP para las carreras de Ingeniería en Software y Sistemas Computacionales son los correctos. Y como prueba estadística, realizamos el gráfico de barras para calcular una frecuencia absoluta de los lenguajes más solicitados por las empresas y así conocer cuál de estos lenguajes es la que tiene mayor ventaja, por lo cual es el que las empresas piden más a los egresados. Nuestra hipótesis 2 es que UPAEP necesita hacer algún cambio en sus planes de estudio de las carreras de Ingeniería en Software y Sistemas Computacionales o agregar algún curso que enseñe el lenguaje de programación que más se repite que UPAEP no lo tenga incluido en sus planes de estudio. Como prueba estadística para esta hipótesis, realizamos un análisis exploratorio de caja-brazos para analizar los resultados y así poder llegar a una conclusión si UPAEP tiene o no tiene que cambiar o agregar algún curso en sus planes de estudios de estas carreras de Ingeniería en Software y Sistemas Computacionales. Y nuestra tercera hipótesis es que los lenguajes de programación que enseña UPAEP como C y Java son utilizados por varias empresas
pero aparte los estudiantes de Ingeniería en Software y Sistemas Computacionales ingresados en otoño 2021 dominan otro tercer lenguaje de programación que esté solicitado por las empresas mexicanas. Y como prueba estadística para esta tercera hipótesis, realizamos el tercer y cuarto momento estadístico para analizar las gráficas y ver de qué tipo eran y cómo era su relación entre los datos y las gráficas. Nosotros fuimos viendo lo que era el diferente tipo de método de recolección de datos. En este caso, el que más nos convenía, pues por su mismo nombre, fue el método de aleatorio por conveniencia. Nosotros tratamos de tal vez ampliar un poquito más nuestra área de estudio, pero al final elegimos lo que más nos convenía. En este caso, los estudiantes de Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales de UPAEP que hayan entrado en el periodo de otoño de 2021. Esto nos llevó a ayudar mucho, ya que era más que nada nuestra generación o parte de nuestra generación. Entonces, pues al final ahora sí es una muestra que nos llega a beneficiar bastante. Nosotros para calcular el tamaño de muestra utilizamos un método aprendido por medio de una fórmula. Nuestro tipo de población era finita, al final no somos tantos alumnos. Y el parámetro a estimar son los alumnos de ingeniería de software y sistemas, como ya había mencionado antes. Nosotros también elegimos lo que es un margen de error y un nivel de confianza. Más que nada, esto se utiliza en la fórmula para llegar a tener ahora sí un resultado que puede llegar a estar entre lo exacto y entre no tanto lo exacto. No sé si me llega a explicar, pero más o menos se llega a entender un poquito la idea. Entonces, aquí se puede llegar a ver el procedimiento que nosotros utilizamos para sacar el resultado. Es un procedimiento no tan largo, pero sí hay que tener muy en cuenta los datos que vamos a estar utilizando, porque si llega a haber algún tipo de error en la muestra o en los cálculos que se llegan a tener, puede llegar a ser como una pérdida de información muy importante, ya que no estaríamos estimando o más o menos no estaríamos, ahora sí, sacando lo necesario que uno está buscando. Ahora, diferentes instrumentos, más que nada no utilizamos muchos, por no decir solamente todos. Utilizamos un instrumento de recolección que en este caso fue una encuesta que se llegó a utilizar a través de la herramienta de Google Forms y se utilizaron 12 preguntas que nosotros estuvimos ahora sí viendo un poquito si eran las que necesitábamos y al final sí, son las que necesitábamos. Son preguntas que son concisas y nos dan la información que estábamos buscando. Y para ahora sí entrar en los resultados, primero está lo que es la gráfica de caja de lenguajes de programación a aprender en UPAEP. Este está relacionado a lo que es la segunda hipótesis, que en este caso nosotros estábamos buscando un plan de estudio que llegara a agregar un lenguaje o que ya agregan lenguajes de programación que estarían utilizando las empresas para contratación. En este caso, más que nada estábamos también demostrando que los programas que más se llegaban a necesitar son, ahora sí, Java, C y Python. Pero las empresas llegan a tener mucho lo que necesitas tener un buen conocimiento en dos o más, más formas de programación o más métodos de programación. Y ya de ahí más adelante, aquí se puede ver en la gráfica cómo está ahora sí relacionado o como lo que mencioné antes, cómo ya se llega a presentar. Y ya de ahí la tercera hipótesis que llega a tener lo que son los diferentes programas que se pueden llegar a implementar en el sistema de web. Aquí lo que nosotros pusimos fue ahora sí, de probabilidad, en donde la concentración llegó a ser de 3 a 5 programas. En estos llegaban a presentarse muchos estudiantes o llegaban a contestar que
había, ahora sí, que les gustaría mucho aprender diferentes programas, ya que más adelante les llegaría a servir bastante. Y muchos respondieron que, ahora sí, entre estos programas ya la tenían bien. Ahora, y ahora se puede llegar a presentar lo que es el histograma, en este caso un sesgo, que refuerza un poquito, o refuerza más bien todo, lo que ya había mencionado antes. Y ya para terminar, las siguientes hipótesis, la hipótesis 1, llega a tener lo que son los lenguajes de programación y las demás preguntas que nosotros fuimos planteando. Y se iban a realizar por medio de diferentes gráficos. En este caso se presenta lo que es un gráfico circular, un gráfico de barras y se puede ver los diferentes resultados de las preguntas que fuimos planteando. Ahora bien, las conclusiones. Se puede llegar a observar que los estudiantes llegan a tener una gran, ahora sí, aceptación y un gran, ahora sí, se llegan a destinar mucho por el programa de Java. También llega a estar Python y C, pero Java es uno de los programas que están ahora sí tal vez en auge, ya que llega a tener varias variaciones y diferentes formas de aplicarlos ahora sí, en las empresas en donde llega más a necesitarse, ya que es un programa bastante completo y llega ahora sí a cumplir su función. Y también más adelante podríamos llegar a, ahora sí, ver si se llegó a lograr el objetivo que estábamos buscando. Puede decirse que sí, pero la información es realmente muy variada. O sea, hay programas que llegan, o más bien hay empresas que llegan a solicitar lo que es Python y también, ahora como ya había mencionado antes, el C. Pero bueno, Python es un compilador que llega a ser bastante específico, ya que se llega a centrar mucho en lo que son el área de espacial. Y C también llega a ser bastante específico. Entonces, pues al final no llega a ser como que muy relevante si es que llegas a tener un poquito de interés en las áreas en las que el programa, ahora sí, de programación se llega a centrar. Y ya por último, ahora sí, de acuerdo a las hipótesis o también al desarrollo, las estudiantes dicen que deberían emplear mucho las áreas de conocimiento. Está un poquito limitado, sí, pero o sea, abrir un poquito más las puertas podría llegar ahora sí, a dar más a lo que es la educación de los diferentes programadores que se están ahora sí estudiando. Y también aquí lo que nosotros estaríamos proponiendo es, ahora sí, por medio de las tres hipótesis, primero, dar un poquito en pie a lo que están solicitando las empresas, ¿no? Y ya por segundo, también tratar de ampliar un poquito más las áreas de programación o los lenguajes que se pueden llegar a aprender. Con esto teniendo en cuenta ahora sí, como ya había mencionado antes, a las empresas, teniendo ya ahora sí cubierto lo que son las demandas y demás cosas, se puede llegar a conseguir un buen trabajo por medio de los estudiantes y también puedes llegar a tener ahora sí un poquito más de popularidad para poder atraer muchos más estudiantes, ya que vas a tener un buen programa de estudio. Y eso sería todo. Aquí se pueden ver por último las referencias y gracias.